denominó década infame porque en todas las elecciones había fraude, dando lugar al gobierno de los oligarcas creyendo que ellos eran los únicos capaces de gobernar, justificando el fraude refiriéndose que era por el bien de la nación. Ocupó la presidencia el general José Félix Uriburu y la vicepresidencia Enrique Santamarino. El movimiento revolucionario justificó su actitud en el bien público, estableciendo que el nuevo gobierno tendría carácter provisional. Como primeras medidas se disolvió el Congreso Nacional e intervino en las universidades nacionales. En cuanto a la situación económica, se ensayaron algunas medidas tendientes a disminuir el déficit fiscal. Uriburu convocó a elecciones para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno no acató la voluntad popular y anuló las mismas. La situación política se tornó cada vez más difícil, formándose dos fórmulas, la fórmula oficial encabezada por Alvear y la fórmula radical por Roca Hijo y Agustín P. Justo. Finalmente, el mandato de Uriburu concluyó en 1932 con la sucesión de Agustín P. Justo. Inició su gestión ante el escepticismo popular producto de los sucesos recientes, practicando una política electoral sin escrúpulos. La restauración conservadora logró imponerse recurriendo a intervenciones. En este periodo se creó el Banco Central de la República Argentina, la Junta Nacional de Granos, la Dirección Nacional de Vialidad y la Corporación de Transportes. En 1932, el Imperio Británico exigía un mayor intercambio comercial, incluyendo las carnes. Esta situación produjo un fuerte impacto económico en los centros ganaderos argentinos. El presidente Justo envió a Inglaterra una misión comercial encabezada por el vicepresidente que culminó con la firma del Tratado Roca-Runciman, por el cual se otorgaron importantes concesiones al comercio británico. El 86% de la producción de carne y su consiguiente comercialización pasó a manos inglesas. Ante los comicios de renovación presidencial, el gobierno auspició a los candidatos Roberto Ortiz, de origen radical, y Ramón Castillo, conservador. Dado que las minorías habían sido suprimidas por ley, el radicalismo obtuvo la mayoría de los votos. Esto señala que las elecciones se realizaron en medio del fraude realizado. Aunque el presidente Ortiz era consciente de que había llegado a su cargo por el fraude electoral, adoptó la firme decisión de encarar una política de saneamiento destinada a terminar con la corrupción del voto. Para llevar esto adelante, contó en su gabinete con las eficaz colaboración de su ministro del Interior y de su ministro de Guerra. También debió enfrentarse con los sectores nacionalistas del ejército que veían con simpatía las victorias de leyes nazifascistas de la guerra europea. Ortiz presentó síntomas de una alarmante diabetes que le obligó a solicitar una licencia. El vicepresidente Castillo se hace cargo de la presidencia y en 1940, cuando ante el agravamiento de la enfermedad, Ortiz presentó su renuncia al cargo. La inesperada llegada de Castillo a la presidencia dejó truncos los intentos de saneamiento iniciados por su antecesor. Mientras la guerra europea continuaba, el presidente Castillo mantuvo la neutralidad argentina. En la conferencia panamericana, nuestro país propuso una posición neutralista en oposición a Estados Unidos. Este hecho derivaría en cierto aislamiento de la Argentina en el ámbito americano. Castillo, por su parte, continuaba con su política cada vez más conservadora. En 1942 muere Alvear y el radicalismo inicia una reorganización interna. Durante este gobierno se sucedieron denuncias e investigaciones sobre peculados que determinaron la disolución del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las medidas tomadas de este gobierno se cuenta la creación de la Flota Mercante Nacional y la construcción de la Avenida General Paz. La oposición, integrada por radicales, socialistas, demócratas progresistas y comunistas, pensó en una coalición para evitar la vuelta de los conservadores al poder. El 4 de junio de 1943 estalló una revolución encabezada por el general Arturo Rawson, que derrocó al presidente, terminando así el régimen conservador. Mientras se llevaban a cabo las presidencias que formaban parte de la década infame, se resalta la figura de Lisandro de la Torre, quien se había presentado como candidato presidencial en las elecciones de 1916 y 1931 sin tener éxito. El gobierno, al hacer uso de las prácticas de fraude electoral, obliga a de la Torre a ocupar una banca en el Senado de la Nación
donde denuncia el pacto Roca-Runciman y promueve el debate. En 1935 acusa por fraude y evasión de impuestos al frigorífico extranjero aportando pruebas que comprometían a los ministros del gobierno. Las discusiones en el Senado se tornaron violentas y el excomisario Ramón Valdés atenta contra la vida de Lisandro, asesinando por equivocación a su compañero Enzo Bordaberry. El gobierno de ese entonces hizo intervenciones y por esto que de la Torre confesó su voluntad de abandonar la política.